Buenas noches. Hoy día vamos a ver una escuela geopolítica que es muy interesante, que es la escuela geopolítica inglesa. La corriente de pensamiento que tiene Gran Bretaña con respecto a la geopolítica. Esta escuela es contemporánea a la escuela geopolítica alemana y junto con ella es una de las iniciadoras, ¿no es cierto?, de esta ciencia geopolítica, la cual se inicia, como lo habíamos visto en clases anteriores, a comienzos del siglo XX. ¿Ya? Como lo hemos dicho, esta escuela geopolítica, ¿no es cierto?, que es muy interesante, eh, sienta sus bases en dos aspectos. Primero, esta escuela geopolítica se denomina eh, como una escuela de las relaciones internacionales. También se conoce como sociedad internacional o del liberal realismo o institucionalismo británico. Esto se ve en la práctica en situaciones reales como la siguiente: la actual Mancomunidad de Naciones, o su denominación en el idioma inglés de Commonwealth Nations. ¿Ya? Ahí se gesta la visión geopolítica que tienen los británicos de conformar una sociedad de estados, ¿ya?, tomando consideración la experiencia que ellos tuvieron con la guerra de independencia, que eso estuvieron con Estados Unidos en la segunda mitad del siglo XVIII. Esa experiencia que ellos tuvieron ya les sirvió de base para que se evitara esta situación en el imperio colonial que ellos desarrollaron durante el siglo venidero, que fue el siglo XIX y la primera parte del siglo XX. ¿Ya? Junto con lo anterior, también está la corriente del principal geopolítico inglés, que es el señor Mackinder, quien estableció que los hechos políticos están influenciados por factores geográficos y le dio mucha importancia a eso, tomando en cuenta de que esto orientaba la geopolítica exterior de Gran Bretaña como el imperio que era. Lo que vamos a seguir viendo en las diapositivas que consiguen a continuación. Básicamente la escuela inglesa, ¿no es cierto?, debe su condición a la situación insular que tiene. Por ende, inicialmente el pensamiento o la corriente de pensamiento de esta escuela geopolítica, ¿no es cierto?, se basa en el dominio del mar. Y esto lo establecieron muy bien los británicos ya en el siglo XVII. ¿Ya? Por ende, si nosotros nos vamos a los antecedentes, Inglaterra fue uno de los grandes imperios coloniales de la historia, ¿ya? Y principalmente en la época victoriana, es decir, en el reinado de Victoria I, Inglaterra se hizo y se convirtió en la primera potencia industrial, comercial, política, cultural y militar del mundo. Por ende, se presentaron bajo este aspecto múltiples reformas de tipo político, de tipo electoral y de derechos civiles que hicieron de que Inglaterra fuera el primer país que tomó y desarrolló instituciones políticas inclusivas que terminaron en desarrollar instituciones económicas inclusivas, lo que produjo a la larga un crecimiento y desarrollo de Inglaterra muy superior al resto de los países congéneres.
o vecinos. Estamos hablando de Francia, España, Alemania, los Países Bajos, etc. El imperio colonial británico se desarrolló prácticamente en todos los continentes. En Asia, las colonias más importantes fueron la India, Birmania, los estados malayos, Singapur, Ceilán, Hong Kong, Shanghái, por nombrar algunos. En África fue Egipto, Sudán, Sudáfrica, ¿no es cierto? Transvaal, Orange. En América tenemos a Canadá, las Guyanas inglesas, Belice, las Falkland o Islas Malvinas, muy conocidas por nosotros, por el conflicto que hubo el año 82 entre Argentina y Gran Bretaña, por la posesión de estas islas. Y en Oceanía tenemos, por ejemplo, Australia, Nueva Zelanda y numerosas islas del Pacífico. Si nosotros tomamos todos estos antecedentes, podemos determinar que la influencia que tiene este imperio la sigue teniendo hasta el día de hoy, porque la Commonwealth o esta mancomunidad de naciones, que son todos estos países que he nombrado, hay países que son muy importantes y países que son desarrollados. Estamos hablando de Canadá, estamos hablando de Australia, estamos hablando de Nueva Zelanda, estamos hablando de una potencia que no es menor en Asia, estamos hablando de la India, ¿ya? Estamos hablando de un país que no es menor en África, que es muy importante. Estamos hablando de África del Sur, Sudáfrica. Y estamos hablando también de países que son importantes, Egipto, ¿ya? Es decir, la influencia que tuvo eh, Inglaterra en el desarrollo de muchos países del orbe es bastante importante y ese peso específico sigue hasta el día de hoy. Uno de los iniciadores, ¿no es cierto?, o el fundador de la Escuela Geopolítica Inglesa es Hugo Grotius. Hugo Grotius desarrolló en su libro de la ley, la guerra y la paz, ya en el siglo XVII, la teoría, ¿no es cierto?, que establecía la libertad de los mares, tomando en cuenta de que este fundador de la Escuela Geopolítica Inglesa y de las relaciones internacionales inglesas era un teólogo protestante, jurista y filósofo. Por ende, él establece esta teoría de la libertad de los mares y establece principios que la sustentan, que se basan en tres características que él denominó de la guerra justa. Primero, la autodefensa. Después, la compensación de los daños después de la agresión. Para terminar con la retribución. Este autor, Hugo Grotius, sienta las bases de la Escuela Geopolítica Británica. Y por eso vemos que en el transcurso del siglo XIX, ya, Gran Bretaña hace presencia en todos los continentes. En América, en Canadá y en la Guyana Británica y algunas islas del Caribe. En África, en Egipto, en Sudán, en África del Sur, en Transvaal. En Asia, en algunos países de la península arábica, en la India, en Birmania, ¿no es cierto?,
eh, también en Hong Kong, Shanghái, ¿no es cierto? Borneo, en Nueva Guinea. Y también estamos hablando en Oceanía, estamos hablando de Australia, estamos hablando de Nueva Zelanda, ¿ya? Estamos hablando de la isla de Tasmania. ¿Quién es el autor principal? ¿Quién es el autor principal de la Escuela Geopolítica Británica? ¿Quién en la práctica se considera el fundador de la Escuela Geopolítica Moderna de Gran Bretaña? Halford John Mackinder. Eh, Halford John Mackinder establece el dominio naval o marítimo. El dominio naval o marítimo, ¿no es cierto?, establece como teoría principal que Asia Central, que es el corazón del continente, cuya llave de entrada es Europa Oriental, ¿no es cierto?, es la isla mundial. Quien gobierne o tenga poder sobre esa isla mundial va a gobernar el mundo. Es decir, va a dominar a a los 5 continentes. ¿Por qué? Porque él establece que esa isla mundial, que es el continente euroasiático y africano, eh, domina prácticamente todas las entradas de mar y tierra. Por ende, quien tenga el dominio de estos territorios va a tener el dominio naval y también va a tener dominio sobre la economía. Esto es lo que establece John Mackinder, es decir, va estableciendo una idea geopolítica en el cual hay que cercar esta gran isla mundial para poder tener presencia o influencia sobre ella o tratar de dominarla. Básicamente eso es lo que estipula la teoría de John Mackinder. Bueno, John Mackinder, este gran pensador y geopolítico británico, estableció esta teoría de Heartland, también denominada teoría de la región cardial o teoría del corazón continental, que fue desarrollada por él y posteriormente por James Farrier, la cual postula que el dominio de un área concreta del mundo iba a permitir dominar al mundo completo, o posteriormente a gran parte del mundo. Esta área pivote o región cardial es representada en concreto por Asia Central y Europa Oriental, y está rodeada de una franja intermedia donde se encuentran los ámbitos terrestres y marítimos. La teoría en sí establece que en esta zona el poder terrestre tendría una mayor ventaja frente al dominio marítimo por su inaccesibilidad por mar. Entonces, el aprovechamiento de los rápidos medios de comunicación terrestre y la explotación de los recursos del área iba a permitir que la nación que lograra conquistar toda esta región o esta gran área se transformaría en potencia mundial. Por ende, Mackinder establece que la superficie de la Tierra se puede dividir en una isla mundial que comprende los continentes de Europa, Asia y África, siendo el más grande, el más poblado y el más rico de la Tierra de todas las combinaciones posibles. ¿Ya? Voy a indicar entonces, primeramente,
¿cuál sería ya el área pivote original, que se denominarían tierras del creciente interior? ¿Ya? Eh, Posteriormente, si estoy hablando de una gran isla mundial, estaríamos hablando de Asia, África y Asia, que es lo que estoy marcando acá, ¿ya? Y a eso, ¿no es cierto?, que estamos viendo que sería la gran isla mundial, también le podemos agregar un creciente interior o marginal que estaría dado por las islas británicas y las islas del Japón. Y lo que correspondería a las tierras del creciente exterior o insular serían los continentes de América y Oceanía. El Herclan o área pivote, que es lo que yo tengo marcado con rojo, sería el centro de la isla mundial, y esta se extendería desde el río Volga hasta el río Yangtze en China, y desde los Himalayas, es decir, el norte de la India y Pakistán, ¿no es cierto?, hasta el océano Ártico. Toda esta zona que Mackinder denomina de Heartland o área pivote, ¿no es cierto?, es la zona que primeramente está gobernada por el Imperio Ruso, ¿no es cierto?, y posteriormente, en mayor o menor medida, ¿no es cierto?, por la Unión Soviética, sin contar el área que está alrededor de Vladivostok, ¿ya? Básicamente, Mackinder resumió su teoría en lo siguiente: quien gobierne Europa del Este va a dominar el área pivote, y quien gobierne esta isla mundial va a controlar el mundo. Porque él establecía que al controlar esta isla mundial se estarían controlando más del 50% de los recursos del mundo. ¿Ya? Eh, Básicamente, esta teoría, ¿no es cierto?, se desarrolló tomando en cuenta el creciente poder del Imperio Ruso, ¿ya? Y esto es lo que originó después, posteriormente, los problemas de la Guerra Fría. Y como vamos a ver después, cuando los norteamericanos desarrollaron sus teorías eh, geopolíticas, tomaron en cuenta esta teoría, la complementaron con otra, que la vamos a ver más adelante, que se denomina la teoría de Himland, y ahí establecieron cómo arrinconar a este gran imperio ruso que en su momento fue la Unión Soviética. ¿Ya? Básicamente de eso se desarrolla la teoría de Hitler, de John Mackinder. Bueno, al término de la Segunda Guerra Mundial, eh, esta escuela fue muy influenciada por diversos autores estadounidenses, los cuales aportaron muchas teorías nuevas sobre las relaciones internacionales y fueron opiniones decisivas en muchas corrientes de pensamiento geopolítico, como los que se muestran ahí, tanto realismo, liberalismo, la teoría del sistema del mundo y el constructivismo. Desde el punto de vista del realismo, se enfocaron en los intereses del Estado. Desde el punto de vista del liberalismo, ¿no es cierto?, todo lo que dice relación a los principios de libre mercado. También tuvieron mucha influencia en la perspectiva del sistema mundo, que es básicamente un análisis crítico o un desarrollo analítico crítico del postmarxismo, que intenta explicar las funciones sociales, políticas y económicas a lo largo de la historia. Y desde el punto de vista del constructivismo, ¿no es cierto?, considerar la identidad y los intereses como factores que influyen, ¿no es cierto?, en la toma de decisiones en las relaciones internacionales, y en las cuales se pueden abrir o cerrar las relaciones con otros estados. Todos estos ejes configuraron esquemas teóricos que aportaron diversas temáticas, ¿no es cierto?, eh,
de esta escuela geopolítica en la segunda mitad del siglo XX hasta el año 2016, que fueron afectadas por corrientes, ¿no es cierto?, más realistas, ¿no es cierto?, desde el punto de vista de que tomaron más en cuenta los intereses del Estado-Nación británico, que llevaron a la salida del Brexit, ¿ya?, a la salida de la Unión Europea, a la aprobación del Brexit por el parte del pueblo británico. Básicamente se podría decir que la Escuela de Relaciones Geopolíticas, ¿no es cierto?, inglesa, hoy en día está en un cambio fundamental. Uno de los primeros autores, ¿no es cierto?, es eh, John Barton, ya nacido en 1915 y fallecido en el 2010, un académico y alto comisionado australiano que desarrolla ideas de geopolítica, en la cual propone una sociedad mundial, ¿ya?, para verificar las causas de los conflictos de las relaciones internacionales y ver la forma de que estos conflictos se puedan evitar. Por ende, propone cambiar la seguridad nacional por una seguridad global. Si nosotros analizamos esta vertiente de John Barton, es una vertiente globalista, ¿ya?, que ha incidido en la creación de las actuales Naciones Unidas. Hedley Bull, ¿ya?, establece, una persona que nace en 1932 y fallece el año 85, establece que la anarquía se puede interpretar como algo muy específico y como algo independiente. En el fondo, ¿qué es lo que dice? Que los países requieren su propia independencia, su propia libertad para poder relacionarse entre ellos. Entonces, introduce el concepto de soberanía sobre un gobierno de personas que pueden controlar el territorio y pueden tener un gobierno, ¿ya? Y ahí él va estableciendo que los países eh, pueden relacionarse libremente manteniendo su independencia de gobierno, manteniendo la independencia de las personas, conformando una mancomunidad, sin depender rígidamente de un poder mayor. Otro de los autores importantes desde el punto de vista de la geopolítica británica es Barry Busan. Él establece básicamente la teoría de él, se trasluce en que tiene que existir un sistema internacional, una sociedad internacional, y el mundo tiene que estar en sociedad. Básicamente establece de que los niveles en que este modelo se puede establecer es en base a principios individuales, y cada individuo va perteneciendo a una subunidad, y así en forma recursiva van dependiendo de una unidad, de un subsistema, y se llega a un sistema global. Básicamente la teoría está pensado como un cuerpo empírico, ya en que todo tiene que ser manejado bajo un esquema global, ¿ya? Si nosotros nos damos cuenta, eh, todos los autores que influyeron en la geopolítica británica a partir de la influencia norteamericana son globalistas, ¿ya? Eh,
Uno de ellos es Martin White, nacido en 1913, fallecido en 1972, famoso internacionalista inglés, profesor de la Escuela de Economía de Londres, ya que también fue muy influenciado por Hedley Bull, y él también establece como concepto el sistema de estados y el desarrollo de las relaciones internacionales. Por ende, él establece que el sistema es superior al Estado. Esta corriente globalista es muy importante que nosotros la analicemos porque es la que ha afectado a Chile en estos dos últimos gobiernos. ¿Ya? Estamos hablando de la señora Bachelet y el actual presidente de la República. ¿Mm? En la actualidad, la, la escuela inglesa, ¿no es cierto? La actual escuela inglesa, que se funda en la fines de la década del 50 y mediados de la década del 60, establece su posición y sus intereses dentro de un sistema de relaciones internacionales. ¿Ya? Se consolida en la década del 70, ¿ya? Y se regenera entre 1977 y el año 92 y se renueva desde 1992 hasta que colapsa con el Brexit británico. Básicamente, esta corriente de pensamiento geopolítico eh, británico, ¿no es cierto?, diríamos que está en una fase de decaimiento desde su ciclo de vida. Dada las actuales corrientes que está teniendo la geopolítica británica y su alejamiento de las ideas internacionalistas. ¿Mm? Bueno, la influencia que ha tenido la escuela geopolítica inglesa en el sistema internacional tiene una posición específica que no está muy clara en las relaciones internacionales porque tiene características tanto del realismo como del liberalismo. Desde el punto de vista del realismo, ellos privilegian sus intereses nacionales. Prueba específica de eso es la salida de la Unión Europea, el Brexit, que se votó en el 2016. Y además tiene componentes de liberalismo. Privilegian el libre mercado, ¿no es cierto? El, la menor interferencia posible del gobierno dentro de la economía. Y uno de los motivos por los cuales ellos quieren salir de la Unión Europea es poder tener mayor libertad para poder comerciar con el resto del mundo, sin las ataduras de este supragobierno europeo que sería la Unión Europea. Entonces, esa es la influencia que yo podría decir que tiene la escuela geopolítica en este momento en el sistema internacional, ¿ya? Esta escuela geopolítica inglesa. ¿Ya? Básicamente eso es. ¿Cómo influyó esto en el sistema internacional? Bueno, Hedley Burr, por su parte, cree que lo mejor es considerar una anarquía dentro de los actores independientes, porque cada actor independiente puede actuar dentro de un campo controlado como el sistema. ¿Ya? Para este autor se establece y piensa que esta unidad, que se debe denominar Estado, cuando introduce soberanía sobre un grupo de personas, controla el territorio y tiene el gobierno. ¿Ya? Por ende, si lo explicamos bien, al yo establecer soberanía sobre un grupo de personas, controlar un territorio y tener un gobierno, estoy terminando con la anarquía. Eso es lo que ellos piensan. Bueno, actualmente la Escuela Geopolítica Británica ya está en una etapa de cambios. Esta corriente liberal de la Escuela Geopolítica Británica, que tuvo mucha influencia norteamericana
desde finales de la Segunda Guerra Mundial hasta el año 2016, que fue cuando una parte importante del electorado británico votó el Brexit, es decir, la salida de Gran Bretaña de la Unión Europea, ha determinado que la geopolítica británica esté con cambios profundos, ¿ya? No se puede determinar si estos cambios se van a mantener o no, porque todavía hay una parte importante de Gran Bretaña, principalmente en lo que es Escocia, lo que es Gales y lo que es Irlanda del Norte, que todavía están a favor de esta corriente de pensamiento geopolítico más liberal. Pero el Brexit sigue en marcha y con eso un cambio fundamental de la escuela geopolítica británica que estaría volviendo a los lineamientos de Mackinder, ¿ya? Eh, pero en una menor medida, porque ya el peso específico de Gran Bretaña eh, como potencia es bastante menor, sigue teniendo mucha influencia en la mancomunidad de naciones, ¿ya? Pero a pesar de que sigue siendo un país desarrollado y un país importante para Europa, ya su peso específico es bastante menor, ¿ya? Sigue siendo considerado todavía un aliado muy importante de Estados Unidos y eso sin duda va a seguir siendo. Bueno, espero que esta exposición sobre esta interesante visión de pensamiento geopolítico que tiene este gran país como es Gran Bretaña les haya sido de utilidad. Y ahora, en el tiempo que nos queda con mi amigo Álvaro, vamos a hacer un debate, ¿no es cierto?, sobre lo que he tratado de explicar meridianamente en estas diapositivas. Le agradezco de antemano la atención y espero que nos veamos en la siguiente escuela geopolítica, que es muy importante también y muy interesante, que es la corriente de pensamiento norteamericana.